Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy semanal que les ofrecemos cada sábado. El resumen de noticias de todo lo que ha acontecido esta semana para los que no pueden estar al día. Las municiones de uranio empobrecido, las inundaciones que afectan a países como España, Grecia, Bulgaria y Turquía, la vuelta al cole o cómo empiezan o se desarrollan los procesos electorales en España, Argentina, El Salvador y México son algunos de los asuntos que han marcado la actualidad estos 7 días. Vamos con los titulares de la semana. Rusia celebra elecciones locales en los territorios ucranianos que se anexionó hace un año. Ucrania ha calificado las elecciones de farsa. Al menos 6 muertos y 6 desaparecidos en Grecia por la tormenta Daniel. Cientos de personas se encuentran atrapadas en sus hogares por haberse negado a ser evacuadas a tiempo. El expresidente catalán exige una amnistía para iniciar las negociaciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. La futbolista española Jenny Hermoso denuncia a Luis Rubiales ante la Fiscalía por agresión sexual por el beso no consentido. Esta semana destacamos cómo las municiones de uranio empobrecido han adquirido importancia en la guerra de Ucrania tras la reunión entre Blinken y Zelensky, cómo el asunto del grano sigue estancado, cómo se ataja la crisis por el dron caído en Rumanía. Además, Rusia sigue bombardeando a civiles en Ucrania y ahora también ataca la soberanía ucraniana con unas pseudoelecciones en las zonas ocupadas. Rusia responde al envío de armas de Estados Unidos. Washington entregará por primera vez a Kiev proyectiles antitanque de uranio empobrecido dentro de un paquete de ayuda militar y civil por valor de $1.000 millones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró este jueves que el envío de este tipo de armamento es una mala noticia para la población en la que se utilice. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticaba el bombardeo ruso a zonas civiles. Ayer mismo vimos el bombardeo de un mercado. 17 personas o más muertas, muchas otras heridas. ¿Un mercado? ¿Para qué? Esto es lo que los ucranianos están viviendo todos los días. Durante la noche del miércoles, Rusia lanzó ataques aéreos contra la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, en el río Danubio, dañando infraestructuras, incluidos silos de grano, e hiriendo a una persona. Por su parte, funcionarios rusos aseguran que 5 drones fueron derribados en 3 regiones rusas. Uno de ellos apuntaba a la capital. Según las mismas fuentes, una persona resultó herida. El jueves, el ejército destruyó otro dron sobre la región suroeste de Volgogrado. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó a las Fuerzas Armadas a su nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov. Entre sus labores, Zelensky priorizó la reforma del ejército según los estándares de la OTAN, la ampliación de los socios internacionales y la lucha contra la corrupción. Supuestos casos de corrupción dentro del Ministerio de Defensa llevaron a la destitución de Oleksiy Reznikov. El secretario general de la OTAN cree que los restos del presunto dron ruso que cayeron en territorio rumano muestran el riesgo de incidentes y accidentes en el área fronteriza de la alianza. En su intervención en el Parlamento Europeo, Jens Stoltenberg ha afirmado que no cree que fuera un ataque intencionado por parte de Rusia. Tras el hallazgo de los restos cerca de la frontera con Ucrania, las autoridades rumanas abrieron una investigación y avisaron a la Alianza Atlántica. No tenemos ninguna información que indique un ataque intencionado por parte de Rusia y estamos esperando al resultado de la investigación en curso. Independientemente de ese resultado, lo que hemos visto, por supuesto, es una gran cantidad de combates y también de ataques aéreos cerca de las fronteras de la OTAN. También hay otros incidentes en Polonia y en otros lugares. Por lo tanto, hemos aumentado nuestra vigilancia. Estamos vigilando de cerca lo que está pasando, cerca de nuestras fronteras. Y también hemos aumentado nuestra presencia en la parte oriental de la alianza. Pero los europarlamentarios están preocupados. Este diputado rumano ha asegurado que la OTAN y las autoridades rumanas deberían hacer más. Lo que más me preocupa es el hecho de que las autoridades aparentemente no están haciendo nada. Queremos ver tropas allí, queremos oír los planes de la OTAN y de las autoridades rumanas sobre lo que están haciendo contra esos drones, porque si ocurrió 1 o 2 veces seguro que puede volver a ocurrir.
Una de las principales cuestiones ha sido la candidatura de Suecia a la OTAN. A diferencia de la de Finlandia, la ratificación sigue bloqueada por Turquía y Hungría. Uno de los eurodiputados ha advertido que Ankara no debería utilizar la ampliación para chantajear a Suecia. Answering all these questions, we have to keep our values. Turkey has to allow Sweden to join without any conditions, and that's something I asked Mr. Stoltenberg. I know he's doing his best to use his status and prestige to make it happen like that. Stoltenberg ha insistido en que Suecia se unirá a la OTAN lo antes posible. Además, ha informado a los eurodiputados en materia de seguridad europea y cooperación Unión Europea y OTAN. En otoño de 2022, Moscú estableció la ley marcial en 4 regiones ucranianas ocupadas ilegalmente, pocos días después de su anexión. Vladimir Putin firmó la ley que permite celebrar elecciones bajo este régimen y siguiendo ciertas condiciones. Los dirigentes nombrados por el Kremlin actualmente al mando de estos territorios tienen derecho a introducir cambios en la organización de estos mal llamados comicios. Por ejemplo, realizar la votación en colegios electorales fuera de la región, en Rusia. Las elecciones en la Rusia de Putin son un procedimiento ritual. No pueden llamarse elecciones como mecanismo para cambiar el poder durante mucho tiempo. Su significado es el siguiente. En primer lugar, es propaganda. Cuando es necesario mostrar al mundo entero que la situación está bajo control. El segundo es el significado ritual. Es muy importante para una gran parte del electorado de Putin, para tener una imagen que muestre que todo está funcionando. Y el tercero es una prueba de la eficacia de los jefes regionales. Este procedimiento no tiene nada que ver con la democracia. Periodistas independientes rusos han averiguado que en torno al 70% de los candidatos que participan en estas elecciones orquestadas por Moscú son habitantes de las zonas ocupadas. La posibilidad de que los ciudadanos sean coaccionados para presentarse como candidatos y también para depositar la papeleta se considera bastante elevada. La Convención de Ginebra, de la que Rusia también es formalmente parte, prohíbe categóricamente la celebración de elecciones por parte del agresor en territorio ocupado. Estas elecciones no existen para nosotros, ni para toda la comunidad internacional. Se trata de un espectáculo propagandístico. Los países occidentales no reconocieron los resultados de los referéndums para la incorporación de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla y ha condenado las acciones de Moscú. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó posteriormente un decreto declarando nula la legislación rusa relacionada con las regiones de su país. Los pilotos rusos de helicópteros de combate han jugado un papel importante en la invasión de Ucrania. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con lo que hacían. Este martes, las autoridades ucranianas han presentado ante los medios al que aseguran es el piloto ruso que desertó hace 2 semanas. Maxim Kuzminov ha explicado los motivos de su decisión: no querer participar en los crímenes de guerra cometidos por su país. Era plenamente consciente, comprendía todo lo que estaba pasando. Decidí por mí mismo que esto era un crimen de guerra y que simplemente no iba a ser parte de él. Tengo un avión en Rusia. Sí, tengo relativamente un buen sueldo allí. 2 apartamentos, casi una pensión. Sí, tenía un montón de cosas, de hecho, que me retenían allí, pero eso no es importante para mí ahora. Lo más importante para mí era no participar en esos crímenes. Kuzminov ha contado que convenció a los otros 2 miembros de la tripulación de que se rindieran, pero se asustaron y corrieron hacia la frontera después de aterrizar. El número de muertos y personas heridas por bombas de racimo ha alcanzado un nuevo récord, principalmente debido a su uso en Ucrania. Un informe del grupo Cluster Munition Monitor asegura que hubo al menos 1.172 víctimas en 8 países en 2022 causadas por este tipo de armamento. Se trata de la cifra más alta registrada por la organización desde 2010. El mayor número, con diferencia, se produjo en Ucrania con 890 víctimas registradas. Los siguientes países más afectados fueron Siria con 84 y Birmania con 13.
Las bombas de racimo son municiones que explotan en el aire, lanzando explosivos más pequeños sobre una amplia zona. Pueden tener efectos devastadores en los civiles, que representaron el 95% de todas las víctimas de bombas de racimo en 2022. El informe asegura que Rusia ha utilizado este tipo de munición repetidamente en Ucrania desde que invadió el país en febrero de 2022. Ucrania también ha comenzado a utilizarlas en su contraofensiva. La semana comenzaba con inundaciones en España, donde se han llegado a contabilizar al menos 5 muertos y donde siguen buscando a algunos desaparecidos. También ha habido mortíferas riadas en Grecia y otros países del sureste de Europa, como Bulgaria y Turquía. Pero donde más muertes se han producido por las fuertes lluvias es en Brasil, donde ha habido más de 40 muertos. Las inundaciones también se han producido en Japón y en Hong Kong al final de la semana. Las huellas de la peor dana en muchos años tardarán en borrarse en el centro de España. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales ocasionadas por este fenómeno meteorológico han dejado 5 muertos y 3 desaparecidos. Localidades enteras han quedado dañadas y sus vecinos siguen conmocionados. Sentimos correr el agua y bajamos a ver cómo venía el río y en ese momento cayó el puente, salimos todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme. Bueno, fue un momento de pánico. Una situación muy similar se vivía el sábado en Buenache de Alarcón, en la región de Castilla-La Mancha. Un auténtico río de barro embistió con fuerza la localidad, causando graves daños en decenas de viviendas. No quedan más que el piso y las paredes, todo lo demás para tirar. Ahora mismo fatal. Con la casa llena de agua, todavía, sin luz, sin agua, sin teléfono móvil, incomunicados. Los cortes en carreteras y en el tráfico ferroviario son numerosos y los daños materiales difíciles de calcular. Muchas autoridades locales esperan que el gobierno declare sus respectivas zonas de catastróficas. La situación se complica en Grecia con la tormenta Daniel. Suben a 6 los muertos por las inundaciones, la misma cifra para los desaparecidos. Muchas personas se negaron a abandonar sus casas a pesar de los llamamientos previos de las autoridades y ahora se encuentran atrapadas en sus casas. Hasta el momento se han rescatado a casi 2.000 personas. La gente debería haber sido evacuada, pero no quisieron. No esperaban que hubiera tanta agua y se quedaron atrapados. Si hubieran salido, no habríamos tenido esta batalla ni estos problemas. Sin embargo, seguiremos esforzándonos para rescatar a la gente de sus casas. Las autoridades griegas confirman que hay 6 desaparecidos, pero sospechan que la cifra podría ser aún mayor debido a que muchas localidades han quedado parcialmente cubiertas de barro y agua. Solo en la región de Tesalia, ubicada al noreste del país, se estiman daños de unos 2.000 millones de euros. Las lluvias torrenciales e inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria han causado al menos 14 muertos, 4 de ellos en la costa sur búlgara. Había mucha gente asustada. Una mujer en el camping con niños pequeños dijo que en la propia caravana el agua le llegaba a la cintura y los estaba reteniendo. Los llevaron a nuestro hotel porque no tenían a dónde ir. Toda la noche en el restaurante montamos un punto de recuperación. Quien podía salvaba equipaje, niños, mantas. Éramos como un campo de refugiados. Más de 1.000 personas quedaron bloqueadas. Coches y caravanas eran tragados por el Mar Negro en la ciudad turística de Tsarevo, donde las autoridades declararon el estado de emergencia. La mayoría de los ríos de la zona se desbordaron y se derrumbaron varios puentes. Si hubiéramos estado durmiendo, estaríamos todos en el mar. Estábamos sentados en bañador, en calzoncillos, desnudos. Y ahora estamos tratando de salvar documentos, trabajo. Ahora no somos nadie. El primer ministro búlgaro anunciaba que se facilitará ayuda económica a los damnificados dentro de 2 meses. Se darán hasta 1.512 levas para las casas e instalaciones dañadas donde la gente vive. Hay otra cantidad de hasta 2.500 levas para electrodomésticos dañados. Esto es hasta 2.500 euros por daños a viviendas, donde hay que restablecer la vida normal. Mientras la Cruz Roja reparte comida en lata y agua potable a los afectados. Los evacuados han sido alojados en hoteles privados.
En pequeños asentamientos como Kosti, los alcaldes han conseguido proporcionar logística y apoyo a las familias en apuros. Tenemos psicólogos de todo el país, un equipo profesional de psicólogos que están listos para venir sobre el terreno, formados para trabajar en una situación así. Según la ministra de Turismo, unas 4.000 personas se han visto perjudicadas por el desastre. Todavía se tiene que evaluar el coste total de los daños, que se calcula se elevará a millones de euros. En España, el expresidente catalán de Junts, Puigdemont, ya ha expuesto sus exigencias para un apoyo a una investidura de Sánchez. En América Latina hemos seguido los asuntos que están marcando la campaña electoral en Argentina, como es la batalla por el relato sobre las víctimas de la dictadura que ha abierto la formación ultraliberal de Javier Milei, o la misa masiva que han preparado los curas para defender al Papa de los ataques del líder de la formación Libertad Avanza. Hemos estado en México, donde se producirá un duelo histórico de mujeres para las presidenciales del país el próximo año, y en El Salvador, donde en 2024 habrá comicios, y donde el Bitcoin ha cumplido 2 años como moneda de curso legal. Carles Puigdemont exige una amnistía y el fin de todos los procedimientos judiciales contra los independentistas catalanes para iniciar las negociaciones para la investidura del actual presidente de España, Pedro Sánchez. El expresidente catalán, huido a Bélgica tras el referéndum de 2017, también ha pedido el reconocimiento y respeto a la legitimidad del movimiento independentista. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fueron la declaración de independencia, ni las protestas masivas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. La lista de deseos de Carles Puigdemont llega después de que España se haya visto inmersa en un bloqueo político tras las elecciones anticipadas del pasado mes de julio. A pesar de ganar los comicios, el candidato de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, puede que no sea capaz de formar gobierno, lo que ha abierto la puerta a una reedición de la coalición de izquierdas. Pero Pedro Sánchez necesita la ayuda de Puigdemont para conseguir los votos suficientes. Son requisitos que deben cumplirse antes de que se agote el plazo legal, para evitar nuevas elecciones. Y que si se dan de forma natural, nos comprometen y obligan a trabajar por un compromiso histórico para resolver el conflicto en la próxima legislatura. Solo dependen de la voluntad política. El primer movimiento simbólico se ha producido este lunes, cuando la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, se ha reunido con Puigdemont en Bruselas. A pesar de que Díaz acudió a Bruselas sin la aprobación de Sánchez, es la primera vez que un representante del gobierno español se reúne con Puigdemont en 6 años. Es el enfado provocado en Argentina ante la nueva batalla por el relato que han abierto los extremistas ultraliberales de Javier Milei. Miles de manifestantes han acudido a las inmediaciones del acto en el que la segunda de Milei, Villarruel, defendía otra cara de la historia, la de los que la formación Libertad Avanza considera que fueron víctimas de la izquierda. Se refiere a los cientos de asesinados por las guerrillas y no a los 30.000 desaparecidos por la sangrienta dictadura militar. Desde la formación extremista creen que los cientos de asesinados por las guerrillas y los miles de heridos también merecen reconocimiento. Durante 40 años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria. Fueron barridas debajo de la alfombra de la historia. Se eliminó cualquier rastro de ellas. Se las negó. Se les negaron sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Organismos de derechos humanos y organizaciones políticas peronistas y de izquierda han acusado a la candidata libertaria de pretender negar la verdad del sangriento régimen militar. Recuerdan, por el contrario, que la memoria de las víctimas de la dictadura, a las que no homenajean los de Milei, es la que aún no se ha saldado. Hace 40 años que nosotros luchamos en la calle por la memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Seguimos exigiendo que abran los archivos que ningún gobierno quiso abrir y seguimos recuperando nietos gracias a la memoria colectiva. Estas cosas no pueden volver a pasar en nuestro país y por eso nos vamos a manifestar cada vez que esto suceda, porque no lo vamos a dejar pasar. Entendíamos, gran parte de nuestra sociedad entiende que esto está saldado y que no hay dudas sobre lo que pasó. Fue un terrorismo de Estado
y a partir de ahí es la construcción que venimos haciendo desde hace 40 años. Creen que el partido de Milei quiere reinstalar la teoría de los dos demonios, tratando de equiparar la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado de la dictadura. Misa masiva en Argentina para apoyar al Papa Francisco tras los ataques del candidato extremista Javier Milei contra el pontífice. La misa fue convocada por los curas que trabajan en los asentamientos precarios de Buenos Aires y sus alrededores. Al concluir la celebración, leyeron una declaración firmada por unos 70 sacerdotes. Expresaron su repudio a los conceptos mentirosos que el candidato anarcolibertario, dicen, está vertiendo sobre el Papa, tachándolo de comunista, de representante del maligno o directamente insultándolo en televisión. Una prédica en definitiva que va en contra de la fe en el Papa Francisco. Está la persona a la que ataca. Pero ojo, en definitiva el ataque va a las raíces de nuestra fe y del humanismo. Es muy importante apoyar al Papa Francisco porque él es voz de los que no tienen voz. Él levanta siempre su voz en favor de los desamparados de la sociedad. Cuestionaron las ideas del economista ultraliberal Javier Milei de querer achicar el Estado y recortar el gasto público, y recordaron que la ayuda estatal es fundamental para los más pobres. Claudia Sheinbaum, la exjefa de gobierno de Ciudad de México, será la candidata presidencial en las elecciones de junio de 2024 del partido gobernante de México, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, después de vencer este miércoles en el proceso interno definido mediante encuestas. 4 de los 5 aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficialista manifestaron su respaldo a Sheinbaum y cerraron filas en torno a su figura, con la excepción del excanciller Marcelo Ebrard, que pedía que se repitiese el proceso. La candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador se enfrentará a Xochitl Gálvez. Esta última ganó el domingo en las primarias del Frente Amplio por México, que agrupa a 3 partidos de la oposición, los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD. Será la primera vez que 2 mujeres se enfrentan por la presidencia de México y la primera que el país sería presidido por una mujer desde la independencia en 1821. Se cumplen 2 años desde que Bukele convirtiera a El Salvador en el primer país que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, pero la población sigue sin usarla de forma masiva. Yo no veo ningún funcionamiento de ese dinero. Simplemente es una propaganda. El país no da cifras correspondientes a los ingresos por Bitcoin, pero la ministra de Turismo dijo que el país ha recibido 2,2 millones de turistas, que dejaron, según dice, 2.100 millones de dólares. Afirma que llegaron por la seguridad, el surf y los bitcoins. Vamos hacia adelante, ¿verdad? No vamos hacia atrás. Entonces, igual, tiene que irse desarrollando conforme vayamos aprendiendo, creo que nos vamos a ir metiendo en ese ambiente. Este aniversario se da también entre advertencias de ser una vía para la financiación irregular de las campañas electorales de 2024 y sin que el gobierno dé cuentas de los fondos utilizados. Lo que se sabe es que el Ejecutivo destinó 150 millones de dólares para la conversión de las criptomonedas a dólares, más de 100 millones en la compra de 2.381 bitcoins. Además de que ha habido un coste por los bonos de $30 que ha dado para que funcione una billetera digital gubernamental. Y lo compró a 47.000 promedio y hoy está en 26.000. Entonces hay una deuda pública que hay que pagar y una pérdida cambiaria en que incurrió el banco. Y no tenemos una circulación. Ni se ha generado lo que prometió el gobierno, que era que iba a venir inversión extranjera. La información del uso de estos recursos se ha puesto bajo secreto por las instituciones estatales y la única fuente oficial es la que publica Bukele en su red social. También ha sido la semana en la que muchos niños han comenzado la vuelta al cole. En Francia han iniciado las clases con la prohibición de la abaya, en Reino Unido con escuelas en peligro de derrumbe y en Estados Unidos, por ejemplo, con una gran afluencia de migrantes. Francia inicia el curso escolar con la polémica prohibición de la abaya. El ministro de Educación dijo que casi 300 estudiantes acudieron el primer día de clase vestidas con la abaya, una prenda prohibida desde este verano en las escuelas por ser considerada un símbolo religioso. 67 de ellas optaron por mantener su posición volviendo a casa, lo que ha vuelto a abrir el debate.
Es un vestido tradicional, es un vestido que todas las chicas llevan, tanto con el velo como sin él, por lo que es un poco problemático. Pero bueno, estamos obligadas a adaptarnos. Se ha convertido en una moda de Oriente Medio, eso es todo. Una baya es una prenda y cuando te la pones, te ves como una princesa, como las mujeres de Oriente Medio. Francamente, ni siquiera es una prenda religiosa. Creo que es una prenda como cualquier otra, como llevar un vestido largo, ya sabes. Quiero decir que no me importa, y creo que hay mucha gente a la que no le importa y ya está. El ministro detalló que ha firmado una carta destinada a las familias concernidas para explicar que la laicidad no es una coacción. Por lo que respecta a la autoridad educativa, en junio se empezó a informar a las familias sobre el marco laico de la escuela y sus implicaciones, sobre todo en lo que se refiere a los símbolos ostensibles. Francia prohibió hace décadas el uso de símbolos religiosos en las escuelas, y la popularidad creciente de la abaya por parte de alumnas musulmanas llevó al gobierno a prohibir tanto esta prenda como el camis, su equivalente masculino. Para muchos niños ucranianos que actualmente viven en Polonia, el que ahora arranca es ya su segundo curso escolar fuera de su país. En total, hay más de 170.000 niños ucranianos matriculados en escuelas de Polonia. Algunos se matricularon en escuelas polacas y otros decidieron asistir a escuelas ucranianas como esta, en Varsovia. Lo más difícil fue pasar de una educación gratuita a otra basada en la matrícula. Tuvimos que hacerlo por la disminución de las donaciones internacionales. La asistencia a los refugiados ucranianos en el extranjero está disminuyendo ligeramente. Pero esto no es malo porque dentro de Ucrania esta ayuda está aumentando. La escuela, a pesar de contar con importantes desafíos, tiene innegables ventajas para sus alumnos. Estos agradecen no solo el hecho de que la educación sea en ucraniano, sino el ambiente hogareño que se respira en todo el centro. Durante las vacaciones hemos estado aquí y hemos viajado a Ucrania, pero hemos intentado mantenernos en contacto con nuestros compañeros. Hoy en día es un poco difícil, después de todo ya estamos en un 10º grado, pero nos encontramos felizmente en una compañía muy cálida, donde todos se apoyan mutuamente. Esta es nuestra misión, trabajar con los niños ucranianos, con la joven generación que crecerá y volverá a Ucrania para reconstruir el país. Las escuelas polacas, por contra, parecen ser más difíciles para los refugiados ucranianos, y aunque muchos han encontrado su camino, otros necesitan todavía mucho apoyo y atención. Formarse nunca ha sido fácil. En determinadas condiciones, menos. El estrés del desplazamiento, del trauma y la incertidumbre afecta a los padres y también a los niños, y así los niños nos transmitieron la sensación de haber perdido el mundo entero. Esta fue una frase que surgió en nuestro estudio. Y esto hace más difícil que ellos se concentren, adaptarse y tener éxito en las escuelas polacas. Los niños ucranianos siguen enfrentándose a retos y barreras específicos. Por ejemplo, la barrera del idioma es una de las que se nos mencionó, que impide que los niños sean aceptados e incluidos. Como señala la ONU, solo menos de la mitad de los niños ucranianos han sido escolarizados en Polonia. Por ello, la ONU hizo un llamamiento a sus padres para que matriculen a sus hijos en el sistema educativo presencial, ya que las escuelas no son solo aprendizaje, sino también socialización y bienestar mental. Las aulas de Nueva York se esfuerzan por acoger a casi 20.000 niños inmigrantes recién llegados a Estados Unidos. Varias grandes ciudades estadounidenses han tenido que hacer frente a la afluencia de miles de solicitantes de asilo que han llenado los albergues para personas sin hogar. El sistema de albergues de la ciudad de Nueva York se ha visto especialmente desbordado, pero el alcalde ha tratado de tranquilizar a los padres y a los grupos comunitarios, asegurando que las casi 1.900 escuelas de la ciudad están bien preparadas para acoger a los niños. Aunque la principal preocupación de los pequeños es si serán capaces de entender a su profesor o de hacer amigos fácilmente. Él está contento ahorita, es su primer día, nuevos compañeros. Para la familia de Kimberly han sido unos meses duros. Ecuador se enfrenta a una creciente violencia e inestabilidad política. Vine saliendo de mi país por lo cómo están los peligros, la delincuencia a diario. El enorme sistema de escuelas públicas cuenta con unos 3.400 profesores con licencia para enseñar inglés y más de 1.700 profesores bilingües certificados de español. Creo que cualquier ciudad tendría dificultades para acoger al gran número de niños que llegan a la vez.
que además están aprendiendo inglés y que viven en viviendas temporales, en refugios temporales. La ciudad ha intentado crear algunos planes, pero sigue sin haber suficientes recursos. Las familias con niños representan ahora cerca de la mitad de las detenciones de personas que cruzan la frontera ilegalmente desde México, con más de 91.000 detenciones en agosto. Crisis de asilo en Bélgica. La agencia federal belga responsable de la acogida de refugiados ya no ofrecerá alojamiento a hombres solos. Con esta medida se pretende dar prioridad a las mujeres solas y a las familias. Será temporal, pero por tiempo indefinido. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas de place suffisante et je dois donc prendre des décisions difficiles, des décisions très, très difficiles. El objetivo del gobierno belga es no saturar la capacidad de alojamiento ante una previsible afluencia de familias y niños que buscan refugio en Bélgica. La región de Bruselas ha pedido al gobierno que dé marcha atrás, pues cree que esta decisión acarreará un gran número de personas sin hogar en las calles de la capital. Quand il parle de diminuer les places, alors qu'il y a des places, des centres qui sont fermés, donc pour nous, c'est vraiment déplorable. Los activistas califican de inhumana la decisión del gobierno. Pero también ha habido más temas, como el cese del entrenador de la selección femenina de fútbol española, Jorge Vilda, su sustitución por una entrenadora femenina y la denuncia ante la Fiscalía de Jenny Hermoso por el beso no consentido de Luis Rubiales. Además, nos han dejado figuras como la histórica presentadora española María Teresa Campos, la cantante española María Jiménez y el cantante Steve Harwell. La Fiscalía Española ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales. Los fiscales piden que el ahora suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol sea investigado por delitos de agresión sexual y coacción en relación al beso en la boca que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras ganar el Mundial Femenino en Sídney. El caso se inicia 2 días después de que Hermoso acusara formalmente de agresión sexual al entonces máximo mandatario del fútbol español. Si es declarado culpable y de acuerdo con una ley sobre consentimiento sexual aprobada el año pasado, Rubiales podría ser condenado a una pena de multa o a una pena de 1 a 4 años de prisión. Rubiales ha insistido en que el beso que dio a Hermoso durante la ceremonia de premiación fue consentido, algo que la jugadora niega. Montse Tomé será la primera mujer entrenadora de la selección española de fútbol. Tomé, ayudante del exentrenador Jorge Vilda, se ha consolidado como una pieza clave en el crecimiento de la selección, según un comunicado de la Federación. La elección de la nueva entrenadora llega después de que el martes fuese despedido el anterior entrenador Jorge Vilda, el primer cese después de que el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besara en la boca a la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración de la victoria de España en el Mundial. El caso Luis Rubiales no deja de sumar reacciones. En este caso, la de los jugadores de la selección española de fútbol, que en plena concentración para los próximos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024, quisieron leer un comunicado en el que tacharon de inaceptable el comportamiento del presidente de la federación. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. A lo largo de los últimos días han sido innumerables las condenas emitidas por el beso de Rubiales a Jenny Hermoso durante la final del Mundial Femenino de Fútbol. La presión en España para destituirle es total y la propia FIFA ha decidido suspenderle durante 90 días, aunque el de Motril se ha negado reiteradamente a dimitir. El apoyo ciudadano a la propia Jenny Hermoso, por su parte, no cesa, como quedaba demostrado este mismo lunes en Barcelona. Hasta aquí este resumen de la semana. Gracias por hacer crecer este formato semanal con sus me gusta y sus comentarios. Les dejamos con el No Comen de la semana. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
some chat there. That's all So they come now. Vest number 6. Itu dah kayak orang Indonesia.